Bueno, ahora vamos a ver el teorema de Norton. En la sección 3.3 aprendimos que toda fuente de voltaje con una resistencia interna en serie tiene un equivalente de fuente de corriente. Ese equivalente de corriente se determina con el teorema de Norton. También puede determinarse con las conversiones de la sección 3.3, es decir, las que vimos de conversión de fuente. Nosotros tenemos una fuente de voltaje que puede convertirse rápidamente a una fuente de corriente. También puede determinarse con las conversiones de esa, así como lo vimos. El teorema expresa lo siguiente: cualquier red de corriente directa bilateral lineal de dos terminales puede ser reemplazada por un circuito equivalente compuesto por una fuente de corriente y un resistor en paralelo, tal y como se muestra en esta figura. Ahora, si nosotros observamos o somos observadores, nos damos cuenta que volvemos al punto que teníamos con Thevenin. La única diferencia es que ahora, en lugar de reducir un circuito completo, una red completa, ahora lo reducimos, en lugar de poner una resistencia, una fuente de voltaje en serie con una fuente de voltaje con una resistencia en serie, ahora ponemos una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. Y tenemos igual dos terminales. Estas dos terminales van a ser donde nosotros vamos a conectar o vamos a determinar la equivalencia del circuito. Aquí nosotros conectamos una resistencia de carga, una RL, y esto que está aquí en azul es lo que sustituiría a una red completa. Entonces a esta hora le llamamos nosotros el teorema de Norton. Sería el teorema de Norton. Ahora, para acabar pronto, pues nosotros lo que podríamos hacer es, si ya aprendimos a obtener la equivalencia de los redes de circuitos, como lo vimos anteriormente utilizando Thevenin. Me regreso aquí creo que me pasé. Es que me chocó este libro. Sí, me pasé un montón. 140. Híjole, bueno. Teorema de Thevenin. Entonces, aquí está lo que quería. Si nosotros tenemos ya hecho o entendido cómo obtener la equivalencia de un circuito, de una red, a un circuito equivalente de Thevenin, pues para hacer el circuito equivalente de Norton, pues lo único que hacemos es hacer esa transformación de las fuentes, y eso simplifica un montón todo, ¿no? Porque al final de cuentas nosotros podemos convertir una resistencia en serie con una fuente de voltaje a una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. Dicho de otra forma, si hacemos nosotros esta conversión, pues la resistencia de Norton va a ser igual a la resistencia de Thevenin, y simplemente aplicamos el mismo procedimiento que ya hicimos anteriormente para encontrar el circuito de Thevenin. Y la corriente de Norton, en este caso, la corriente de Norton, pues va a ser el voltaje de Thevenin entre la resistencia de Thevenin. Y listo. Tendríamos que hacer esto y ya se acabó. Sin embargo, sí existe una forma o un procedimiento para hacerlo directamente con Norton, y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, el teorema fue desarrollado por el comandante Leonard Charles Thevenin no, este es el de Thevenin, perdón. Estoy leyendo otra vez Thevenin. Este es el de Thevenin. Aquí está. Entonces, el análisis del teorema de Thevenin con respecto a un circuito equivalente también puede aplicarse a un circuito equivalente de Norton. Entonces, se fijan aquí, pues nada más lo que decíamos, ¿no? El procedimiento del teorema de Norton. Preliminares: quite la parte de la red a través de la cual se encuentra el equivalente de Norton. Es lo que vamos a hacer nosotros. Marque las terminales de red, así como lo hicimos ya anteriormente con Thevenin. Calcule la resistencia de Norton ajustando primero a cero todas las fuentes. Las fuentes de voltaje se reemplazan con cortocircuitos, y las fuentes de corriente con circuitos abiertos. Luego de determinar la resistencia resultante entre las dos terminales marcadas, si la resistencia interna de las fuentes de voltaje y corriente están incluidas en la original, deben permanecer cuando las fuentes se ajustan a cero.
Como la resistencia de Norton es igual a la resistencia de Thevenin, el proceso y el valor obtenido por el método descrito para el teorema de Thevenin determinarán también el valor apropiado de la resistencia de Norton. Ahora, para calcular la corriente de Norton, dice calcule la corriente de Norton regresando primero todas las fuentes a su posición original, luego determinando la corriente del cortocircuito entre las terminales marcadas. Ahora, aquí es un paso diferente. Nosotros cuando hacíamos el análisis para Thevenin dejábamos un circuito abierto y calculábamos el voltaje. Aquí vamos a hacer un cortocircuito y vamos a calcular la corriente que pasa por ese cortocircuito. Ese es el objetivo. Esta es la misma corriente que se mediría con un amperímetro colocado entre las terminales marcadas. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer el análisis, en lugar de poner el voltímetro aquí, pondríamos nosotros el amperímetro y mediríamos la resistencia que pasa, la corriente que pasa por este circuito. Bueno, entonces vamos a revisar lo siguiente. Vamos a resolver este ejercicio de aquí para calcular la resistencia, para calcular el circuito de Norton. Por ejemplo, aquí lo que están haciendo es, fíjense, aquí dice la resistencia de Norton, viene hacia acá, aquí está, es lo que les comentaba. Aquí viene para calcular, nosotros tenemos que hacer este cortocircuito. Entonces toda la corriente va a pasar por acá. Este va a ser un circuito hacia acá. Este cortocircuito no va a hacer que pase corriente por aquí. Entonces vamos a hacer este ejemplo muy sencillito para calcular rápidamente el circuito equivalente de Norton. Déjenme lo llevo para acá y ahorita corremos la simulación. Entonces, como primer paso, decía ahí el texto, hay que identificar las terminales. Entonces nuestras terminales serían esta. Nosotros vamos a determinar aquí, esta es la resistencia de carga. Entonces nosotros vamos a determinar hacia acá la corriente de Norton. La corriente de Norton en este circuito. Entonces lo primero que tenemos que hacer, como ya lo mencionaba el texto, es encontrar primero la resistencia de Norton. Para calcular la resistencia de Norton nos pedían primero quitar las fuentes. Fijamos como cortocircuito las fuentes de voltaje. Ponemos aquí esta resistencia. Ponemos aquí esta otra resistencia. Y aquí tenemos dónde medir. Entonces, para este ejercicio pues es bastante sencillo, porque aquí lo que estamos observando es que la resistencia que vamos a encontrar nosotros en este punto, voy a poner así como si fuera un ómetro. Pues es simplemente dos resistencias en paralelo. Entonces, para este circuito sencillo, mi resistencia de Norton es simplemente la conexión en paralelo de la resistencia de 3 ohms y de 6 ohms. Sería 3 por 6 entre 3 más 6, que es 9. 3 por 6, 18 sobre 9 igual a 2. Entonces nuestra resistencia de Norton sería de 2 ohm. Y ahora lo que vamos a hacer es encontrar la corriente de Norton. Para la corriente de Norton lo que nos piden es que regresemos las fuentes a como estaban. Entonces regresamos la fuente de 9 volts que tenemos ahí, ponemos la resistencia R1, ponemos nosotros aquí la resistencia de 6 ohms. Bueno, voy a ponerle el valor de la resistencia, sería de 3 ohms. Cerramos esto hacia acá y aquí en las terminales A y B, donde tenemos nosotros que hacer el análisis, ponemos un cortocircuito. Lo voy a poner aquí en rojo, y lo que yo tengo que calcular es esta corriente, la corriente de Norton. Ahora, un detalle que no se había mencionado, pero aquí lo voy a mencionar. Cuando nosotros tenemos un cortocircuito, pues tenemos una corriente que pasa por aquí. A esta la vamos a poner corriente 1,
Y se supone que cuando llegamos a un nodo, pues tenemos que dividir esto en dos corrientes, corriente 1, corriente 2 y aquí vamos a poner corriente 3. Si aplicamos, limito esto así para tener un poco más de espacio, ahí está. Si nosotros aquí lo que hacemos es, por ejemplo, busco otro color, un color verdoso. Si nosotros aplicamos la ley de corrientes en este punto, pues la corriente 1 debería ser la suma de I2 más I3. El camino corto es que si tenemos un cortocircuito, toda la corriente va a pasar por el cortocircuito y esta corriente 2 va a ser 0. Pero vamos a demostrarlo. Entonces, vamos nosotros a calcular un divisor de corriente, sin importar cuánto valga I1 todavía. No he calculado cuánto vale I1. Todavía no la calculamos. Simplemente con saber que por ahí pasa la corriente, vamos a poner aquí, estos son 9 volts. Todavía no encuentro I1. Entonces voy a aplicar el divisor de corriente para calcular la corriente 3, que sería la corriente de Norton que estamos buscando. La corriente de Norton sería la corriente incidente, que en este caso es corriente 1, que multiplica la resistencia que está opuesta, en este caso sería 6, dividido entre la suma de estas dos resistencias, esta resistencia que es de 6 ohms y este cortocircuito que es de 0 ohms, entonces sería 6 más 0, y esto sería simplemente I1. Entonces, si la corriente de Norton es igual a la corriente 1, es decir, que si la corriente 3 es igual que la corriente I1, por lo tanto, esta I2 pues tiene que ser 0. Si lo comprobamos rápido, si hacemos divisor de corriente para la resistencia de 6 ohms, calculamos la corriente 2. Mira, la corriente incidente es I1, que multiplica a la resistencia opuesta, que en este caso es de 0 ohms, donde está el cortocircuito, entre 6 más 0. Pues la corriente 2 es 0. Entonces esta corriente 2 es igual con 0, y toda la corriente de Norton es igual que la corriente 1. Entonces ahora tenemos que calcular cuánto vale la corriente 1. Como la corriente pasa por acá, pues simplemente necesitamos encontrarlo. Podemos calcular rápidamente, déjenme, voy a otra página. No, creo que aquí mismo podemos hacerlo un poquito más abajo nada más. No necesitamos más espacio. Aquí lo vamos a hacer abajito. Fíjense. Tenemos nosotros una red externa. Si aplicamos la ley de tensiones de Kirchhoff, pues sería el voltaje de la resistencia de 3 ohms, entra por el positivo y luego no hay nada más y se regresa hasta acá hasta que llega igual a 9 volts. Entonces el voltaje en la resistencia de 3 ohms es igual a 9 volts. Y el voltaje en la resistencia es la corriente 1. Y esto, bueno, antes de ese paso me brinqué un pasito. Sería la corriente 1 por 3 ohms, eso es un 3, no es que se ve muy feo, por 3 ohms igual a 9. Entonces la corriente 1, que es igual a la corriente de Norton, sería simplemente 9 entre 3 igual a 3 amperes. Entonces la corriente 1 es igual, la corriente de Norton es igual a 3 amperes. Y listo, ya tengo mi circuito equivalente. Ahora vamos a hacer la simulación. Vamos a agregar aquí una fuente de voltaje. Vamos a agregar una fuente de voltaje. Vamos a agregar una resistencia. Y ¿qué más tenemos? Otra resistencia acá. Otra resistencia aquí. Y es todo lo que tiene el circuito. Vamos a conectarlo y ahorita le ponemos los valores. Esta fuente es de 9 volts. 9 volts. Esta resistencia es de 3 ohms. Esta resistencia, sí, pues que se mueve y me sale esto. A ver, déjenlo quito. Es que se mueve. Cuando le doy clic derecho, miren, se mueve, ya no se movió. Y esta es de 6 ohms. ¿Qué más tiene el circuito? Y lo tiene acá esto abierto, entonces el circuito se limita a esto de aquí.
La corriente de Norton yo la tendría que buscar haciendo un cortocircuito. Entonces lo que voy a intentar hacer es lo siguiente. Fíjense, vamos a poner un cortocircuito aquí. Voy a tratar de ver si, bueno, la corriente tiene que ser la misma que nosotros calculamos, ¿no? Ahí está. Si le ponemos continuar con la simulación, vemos que no hay corriente por la resistencia de 6 ohms. Y si ponemos aquí en esta resistencia, podemos ver la corriente, y la corriente que aparece aquí es de 3 amperes. Si yo quito el corto de aquí, si yo quito esto y lo abro, pues no tengo la corriente, no tengo yo una corriente aquí. Lo que puedo yo calcular aquí sería el voltaje de Thevenin, que son 6 volts. Entonces vamos a hacer eso, fíjense, vamos a poner el circuito equivalente. Déjenme lo ponemos aquí. El circuito equivalente sería con una fuente de corriente. Vamos a ver, insertar, dibujar, entradas y fuentes, fuente de corriente. Voy a ponerla aquí. Vamos a poner la fuente de corriente y vamos a poner la resistencia en paralelo. Vamos a conectarla. Y voy a dejar esto así. Ahora, la corriente de Norton, como ya vimos, es la de 3 amperes. Entonces esta fuente la ponemos nosotros de 3 amperes. 3 amperes. Y la resistencia de Norton que nos dio de 2 ohm. Entonces ponemos nosotros aquí 2 ohm. 2 ohm. Ahí está. Si yo calculo el voltaje, fíjense, aquí aparece el voltaje. La corriente de Norton, que es de 3 amperes, y nos dice que el voltaje son 6 volts. El voltaje son 6 volts. Entonces, si nosotros ponemos una resistencia de carga del valor que nosotros querramos, por ejemplo, voy a poner una resistencia de, no sé, 200 ohms. Una resistencia de 200 ohms. Ok. Esta resistencia de 200 ohms la voy a conectar aquí y vamos a medir su voltaje y su corriente. Entonces el voltaje nos da de 5.941 volt con una corriente de 29.7 miliamperes. Ahora, ¿qué pasó? Esta resistencia me la voy a llevar para acá, la voy a conectar aquí y tendría que dar lo mismo, los 5. Es que no se va a alcanzar a ver, vamos a ponerlo así. Ahí está, 5.941 volts y 29.7 miliamperes. Bueno, vamos a poner la otra resistencia aquí. Vamos a ponerle el mismo valor para comprobar que eso sea consistente. Editamos y ponemos aquí los 200 ohms. Voltaje 5.941 volts, corriente 29.703 miliamperes. Y es lo mismo. Y como en Thevenin, si nosotros simplemente quitamos esta resistencia y ponemos otra de otro valor, por ejemplo, no sé, una de 400, bueno, 500, pues no tenemos que volver a resolver todo el circuito. Para si ya lo tenemos, nosotros aquí cuando cambiemos el valor, pues simplemente tenemos otro divisor de corriente y listo. Tenemos otro divisor de corriente. La nueva corriente de aquí va a ser esta corriente de entrada por esta resistencia entre la suma de estas dos. Y aquí, por ejemplo, serían 11.952 miliamperes, 11.952 miliamperes. Lo que yo les comentaba es lo siguiente. Si yo dejo este circuito abierto, yo aquí tengo un voltaje de Thevenin que sería de 6 volts. Entonces yo puedo convertir esto a un circuito equivalente de Thevenin. Pongo este voltaje. Este voltaje es el voltaje. Otra vez se movió. ¿Cómo me cae gordo que pase eso? Ese voltaje es de 6 volts según lo que tenemos aquí. Y la resistencia de Thevenin sería de 2 ohms también. Acuérdense que la resistencia de Thevenin es igual que la resistencia de Norton.
Entonces yo tengo este circuito así, voy a dejarlo así. Y ahora voy a usar esta resistencia. Esta de 200, esta de 500, acuérdense, aquí está. Es de 11.52. Me la voy a llevar para acá. Y la voy a conectar. Entonces, aquí lo que tendríamos que ver es que la corriente debe ser igual. Aquí está, de 11.952 mA y un voltaje de 5.976 volts. 5.976 volts. Esta red se puede sustituir por un circuito con una sola fuente de voltaje y una resistencia en serie, o con una fuente de corriente y una resistencia en paralelo. Podemos hacer el análisis para llegar a Thevenin y lo de Thevenin convertir a Norton, o podemos hacer directamente el análisis para convertir la red utilizando una red de circuitos con una reducción con Norton. Nomás acuérdense que para utilizar Norton, en lugar de dejar un circuito abierto y calcular el voltaje, se pone un cortocircuito y se calcula la corriente. En algunos circuitos es más fácil utilizar el teorema de Norton para llegar al circuito equivalente de Norton, y en algunos circuitos es más fácil llegar al circuito equivalente de Thevenin. Entonces va a depender de su experiencia, dependiendo de